Provejec, Southern Perú, Casal Ingenieros, Clínica Cavani, Media Impact, Viceversa Consulting. Presentan Tierra Adentro con Oscar Díaz. Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a una nueva edición de este subprograma de todos los domingos en doble horario estelar, las 7 y las 9 de la noche, Tierra Adentro, por supuesto, a través del primer canal de noticias del Perú, que es ATV+. Oscar Díaz les da la bienvenida, les agradece acompañarnos y, por supuesto, los invita a acompañarnos también la hora que viene, porque hay entrevistas, hay datos de interés, hay notas que usted no se puede perder. El tiempo pasa volando, estamos en la última edición de noviembre, se viene con todo diciembre, Navidad, Año Nuevo, etcétera, la revisión del año, todo eso vamos a tener con ustedes en las próximas ediciones. Pero siempre al iniciar el programa debo recordarles que este programa, que lo pueden ver en doble horario estelar de 7 y 9 de la noche, usted lo puede ver en cualquier parte del mundo, a cualquier hora del día, de la noche, simplemente ingresando a través de su aparato celular, su laptop, lo que usted tenga a la mano, a nuestro canal de YouTube Tierra Adentro Perú. Los invitamos a suscribirse, es gratuito, y por supuesto marcar la campanita, porque gracias a ello ustedes tendrán la opción de contar con todos los videos que nosotros vamos soltando poco a poco, con noticias y entrevistas de interés, para que lleguen directamente a sus aparatos celulares. Este año hemos triplicado nuestros suscriptores, lo cual agradecemos infinitamente y esperamos estar siempre a la altura de sus expectativas. Dicho esto, vamos a presentar hoy nuestra entrevista de portada, que tiene que ver con un tema de absoluta actualidad, bueno, además sobre todo porque se trata de un programa económico empresarial como este, donde hablamos de estos temas de interés nacional, y es el tema del Reinfo. Hay un debate, toda esta semana ha estado el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, con su equipo, debatiendo en el Congreso. Hay mucha presión pública, mediática, para que se termine con el Reinfo. Hay una campaña publicitaria para eso, pero ¿qué tan bueno es? ¿Qué tan factible? ¿Cuáles son los efectos? ¿Estamos solucionando el problema? ¿Lo estamos empeorando? Vamos a hablar ahora de eso con nuestro invitado en la entrevista de portada, que llega gracias a Provejec. Provejec, grupos electrógenos, tableros de transferencia automática y sincronismo. Provejec, soluciones de energía para todo tipo de empresas. Provejec, distribuidores exclusivos de la marca Deep Sea Electronics. Provejec, energía para las empresas del Perú. Bien, y nuestra entrevista de portada de hoy es con el exdirector general de Minería, Jorge Soto, un hombre que conoce el tema del cual vamos a hablar y a quien le agradezco, por supuesto, el haber aceptado nuestra invitación esta noche. Buenas noches y bienvenido, Jorge. Buenas noches, Oscar. Muchas gracias aquí a a la audiencia de Tierra Adentro. Vayamos al punto central y te pido, además tú eres docente, catedrático, tu máximo esfuerzo de docencia justamente con nuestros televidentes, porque este es un tema bien complicado que vamos a tratar de abordar en estos 15 minutos. La Federación Nacional de Pequeños Productores Mineros y Mineros Artesanales, Jorge, FENAMARPE, fundada en diciembre del 2002, publicó hace poco un comunicado que dice que el 31 de diciembre del 2021 se dio la ley 31388, que daba plazo de 18 meses para que el Ejecutivo presente una nueva ley para las MAPE. Las MAPE, amigos, son la minería artesanal y pequeña minería, por eso sus siglas MAPE. Pero esto no ha ocurrido, sino recién en estos días. Se dice que la propuesta de MINEM, la que ha presentado Rómulo Mucho con su equipo esta semana en el Congreso, toca el tema de las MAPE, pero no toca en absoluto el tema de la minería ilegal, que es lo que preocupa. ¿Es así? Sí, verdaderamente la MAPE solamente está enfocada a la minería artesanal y la pequeña minería, y no toca nada, como lo han manifestado, de la minería ilegal, porque eso está dentro de un parámetro que corresponde a la parte del Ministerio del Interior. Entonces, es ahí el gran problema, pero tengamos presente que lo que se pide en la 13338 es específicamente cómo mejorar o qué hacer con los problemas que tiene la minería informal, no específicamente la ilegal. Y ese punto es el que un poco colisiona con todo lo que estamos viviendo. Hace poco hemos tenido una mala noticia otra vez por Trujillo, lo lamentamos seguramente, pero que además tenemos que tener en cuenta que
Los tiempos han caducado prácticamente, han vencido. Acordémonos que en el Estado decir 6 meses o un año es como decir 2 o 3 veces el tiempo, y eso es lo que ha perjudicado y que recién se tiene una presentación de una MAPE reciente hace una semana. Hay que analizar bien la MAPE porque tenemos que ver qué cosas son quizás buenas que se podrían aprovechar, pero hay cosas que están en el tintero y que no solucionan lo que se requiere para la minería informal. Tú que sabes de esto mucho, ¿es cierto que el decreto ley 1351 de enero del 2017, en pleno gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, eximía de responsabilidad a los informales, lo cual aprovecharon los ilegales? O sea, ¿este decreto ley le facilitó a los ilegales la actividad que hoy nos preocupa a todos? Sí, mira, justamente aquí hay un tema que cuando se quiere dar una norma, yo creo que hay que siempre ver la parte técnica. Y ese es un gran problema que se tiene en algunos puntos. En este caso pasó con el Ministerio de Energía y Minas. Fue en el año 2017, en enero, que sale el 1351, y en el anexo 307A, que establece prácticamente una cosa importante. Te dice, lógicamente, que todos tienen que inscribirse en la parte de el Reinfo, claramente, pero también te da una medida complementaria. Y esta medida complementaria lo que hace es que te deja la puerta abierta para que se aprovechen todos los que lastimosamente se puede decir que saben hacer un mal negocio, y ahí lo que tenemos con una minería ilegal muy dura, que daña toda nuestra minería que venimos trabajando ancestralmente y nuestra minería que viene del decreto del 014-92. Por eso, no sé, yo pasé una lámina, sí, si es que favor. la puedes poner. Señor director, ¿se puede poner la primera? Sí, la del trámite. La del trámite, y luego una comparación que hemos ¿Esa podido es, no? hacer. ¿Esa es? Sí, ese es un Por poco favor. el marco legal que se inicia del 2002 y a partir del 2012 se empieza con la primera declaración de compromiso, pero lo esencial, si vemos en la lámina, a partir del 2017, y hay dos cosas importantes que hay que tener en cuenta en el decreto 1351. Si puedes pasar la siguiente Por favor, lámina, señor director. y ahí vamos a ver la comparación que hemos hecho. La siguiente, por favor. La siguiente, a esta. Y la 1351, si vemos aquí, ahí está la comparación que podemos hacer específicamente lo que respecta del 307 y 307A. Si nosotros podemos entender todas las facilidades que se le ha dado lastimosamente a una minería ilegal que no debió presentarse. O sea, el propio Estado ha dado esas facilidades. O sea, de manera torpe. Y algo que me preocupaba, y por eso te preguntaba a ti, es que esto sucede en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, con Zavala de premier. O sea, es preocupante. Ahora, hay otro decreto que es el Decreto Supremo 018 del 2017, emitido en este caso por el Ministerio de Energía y Minas, que abre la posibilidad, al parecer, dime si esto es así o no, a que los mineros que cuenten con Reinfo, los mineros informales, puedan cambiar de lugar de sus operaciones, o sea, sus coordenadas. O sea, yo estoy operando, amigos, en Piura, pero, bueno, esto me dice que podría también operar con el mismo permiso en Arequipa. ¿Es así? Sí, bueno, como siempre he dicho, si no manejamos la parte técnica y establecer normas desde un punto de vista legal, sin considerar lo que se vive en la realidad, pues tenemos estas grandes diferencias. Por ejemplo, en el decreto supremo que saca el Ministerio de Energía y Minas, el 018-2017, que por cierto fue en junio, o sea, 6 meses después de haber dado el 1351, en el artículo 16 y 17 son dos cosas importantes. El 16 tiene el 16.1, 2, 3, 4 y 5. 16.4 y 16.5 es donde prácticamente te permite a cualquiera que tiene una concesión minera en un punto específico, una ubicación con nombre, por ejemplo, en el norte del Perú, se puede trasladar hasta el sur del Perú o al centro del Perú. Con el mismo permiso. Con el mismo permiso. O sea, me parece a mí que faltó un poco más de un análisis técnico, porque además esa norma mismo te establece que el Ministerio de Energía y Minas es quien debería fiscalizar, la autoridad competente, o una fiscalización en el punto. O sea, hay que ir a verificar con planos, con ingenieros, si verdaderamente se va a trasladar a ese punto.
La pregunta es, ¿todos los que se han trasladado de un punto a otro entre signo de interrogación están fiscalizados? Ese es el gran problema que tenemos y ese es un punto que debería tocarse en la ley MAPE o quizás en la reglamentación, porque recordemos que la ley MAPE, el tiempo es bastante largo que se tiene que aplicar. Ahora, si este decreto supremo 018 del 2017 abre la puerta que acabamos de hablar, quiere decir que el Ministerio de Energía y Minas podría solucionarlo. O sea, está en potestad del Ministerio en este momento, del ministro Rómulo Mucho, arreglar este entuerto que viene del 2017. Efectivamente, yo creo que si lo hizo un área legal tendrá que resolverlo de algún punto de vista del área legal, pero como siempre digo yo, deberían trabajar con la parte técnica. Pero sí eso sí lo tiene que hacer directamente el Ministerio de Energía y Minas, el área de Dirección General de Formalización Minera, para que pueda ir decantando a los que sí necesariamente están para formalizarse y aquellos que son ilegales. Y un punto adicional ahí que hay que tener en cuenta. Cuando se dan todas estas normas, ya te están diciendo que todos aquellos que estén inscritos en el Reinfo van a tener el proceso correspondiente hasta formalizarse. O sea, no pueden salir de ahí prácticamente. Tendrían que continuar hasta formalizarse y eso nos da seguramente a que la autoridad competente, en este caso el propio ministerio, maneje esa nueva normativa y lo que se ha presentado en el Congreso tengan algunos cambios sustanciales, que seguramente va a ser difícil la aprobación seguro en el Congreso de la República. Ahora, como tú sabes, todos hemos visto, hay una campaña en los medios, ¿no es cierto?, contra el Reinfo, contra sobre todo la minería ilegal, obviamente, criminal, la que rechazamos también aquí en Tierra Adentro. Pero vamos a ser sinceros, como siempre hablamos acá con claridad. Yo en lo personal creo que nos guste o no, el Congreso no va a tener otra alternativa que volver a extender la vigencia del Reinfo. ¿Y por qué digo esto? Primero, conociendo a los ojos, no estoy diciendo que me guste eso, estoy diciendo que es lo que veo, ojalá me equivoque. Pero los parlamentarios, que les encantan los votos, por obvias razones, van a pensar, ok, si yo elimino el Reinfo me voy a meter con 500.000 personas directamente dedicadas a esta actividad, que significa a 2 millones de personas más o menos habitantes del Perú. Eso es lo que van a ver, no las otras consecuencias. Pero por otro lado hay un tema técnico que, precisame por favor, tú que sabes más que yo de esto. La propuesta de la ley MAPE que ha hecho el ministro Mucho no tiene reglamento. O sea, tú la presentas, la acepten o no, todavía tienes que pasar meses para el reglamento. Por esos meses, quiere decir, no es en 31 de diciembre. Ergo, si se desaparece el Reinfo, se queda en el aire el tema de la minería, la pequeña minería y la minería artesanal. ¿Esto es así o yo lo estoy leyendo mal? No, bueno, es la realidad, pues lógicamente el haber presentado esta norma que tiene que aprobarla el Congreso, que pongo ahí siempre entre comillas porque es una decisión del Congreso de la República, y eso, como digo, no es que se pueda hacer en 6 meses tampoco. Va a decantar, necesitamos una reglamentación, pero hay que entender también que los tiempos siempre han jugado mala pasada. Si nos hemos tomado casi 2 años, desde 2021, que se debió sacar esta ley MAPE, entonces la pregunta es, ¿en 6 meses vamos a reglamentar? Entonces, yo creo que allí hay un punto sustancial, que van a ser prácticamente el mismo tiempo que se ha tomado para 2 años sacar una ley MAPE, el Ministerio de Energía y Minas, pues va a tomarse por lo menos ese tiempo para la reglamentación, porque hay que ver unas cosas importantes. Si comenzamos a tomar el 1351 y el 018 del 2017, dice al pie de la letra que el Ministerio de Energía y Minas, las regiones, tienen que ir a campo a verificar a todos los mineros. La pregunta es, si son 500.000 de mineros, ¿vas a poder ir a campo en 6 meses? Es imposible. Impracticable, sí. Entonces, decantando automáticamente el Reinfo, que nadie quiere, lógicamente, pero tampoco puedes parar a 500.000 familias. Lamentablemente, el giro que le va a dar a la autoridad competente, en este caso el Poder Legislativo, será la decisión que lo puedan tomar ellos de acuerdo a lo que vienen sabiendo, conociendo y teniendo al frente, es decir, afuera del propio Congreso de la República, que están todas las familias y los mineros
procurando de que, lógicamente, se amplíe al 2024 que termina hacia adelante. Pero hay que tener en cuenta un punto fundamental allí, que para que todo esto pase, o sea, querer mejorar, pienso yo que finalmente, yo creo que se tiene que sentar todos, o sea, no hay que echarle la culpa solamente al gobierno, yo creo que todas las instituciones estamos en ella, porque algunos queremos que todo esté bien, otros queremos que se formalicen, otros queremos aportar de alguna manera para que el Perú siga creciendo, entonces tenemos que ya sentar en una mesa y decir cuáles son los pros y los contras y definir una línea de una política minera que sea para todos de beneficio. No, y que sea sostenible. Tanto que hablamos de sostenibilidad. Vale la pena precisar, amigos televidentes, que en este programa, como saben perfectamente, promovemos la economía formal, promovemos el crecimiento y, por supuesto, el sector en particular minero, petrolero y energético. Pero la idea es dar soluciones, o sea, proscribimos la ilegalidad, pero no lancemos a la ilegalidad a los pequeños mineros. Cuidado, muchas de las grandes minas que hoy conocemos empezaron como pequeños mineros o mineros artesanales. Entonces no podemos dejar de ver esto en su integridad. Y hay un dato importante. 40 millones, ¿saben ustedes cuántas personas se dedican en el mundo, así como hay 500.000 en el Perú, a la minería informal, semi-ilegal? 40 millones de personas en el mundo. O sea, este es un fenómeno mundial. Pero como dice Jorge Soto, pues hay que enfrentarlo de verdad. Siempre estamos a última hora, ¿no? Sí. Han corrido. Claro, Rómulo Mucho tiene 8 meses, yo lo conozco, es amigo, le tengo aprecio, 8 meses en el cargo, ok, pero no pensemos en eso, pensemos en trascender las personas y los tiempos. Tenemos que hacer esto en serio, sí. Si no, no se va a sostener. Exactamente. Y hay un punto, sí, que yo rescato bastante de la ley MAPE, que lógicamente hay que evaluarlo, pero hay un punto interesante, el de las concesiones mineras, que hay que bajarlas a 25 hectáreas para que lo puedan denunciar. Entonces, yo creo que ahí es un punto también interesante que el Ministerio de Energía y Minas con el INGEMEC se debería un poco revisar el tema de las concesiones mineras. Pero ahí no mineras. Tocan los tiempos, solamente la extensión. Sí, ahí no, solamente porque hay la extensión. otro tema, ¿no? Que es delicado, yo sé, para algunos de nuestros amigos televidentes del sector minero sobre todo, y es que las concesiones hoy te las dan por 30 años. A mí me parece macanudo que eso lo hayan hecho en los 90, pero hoy, en el 2024, con el cambio de la matriz energética, eso debería cortarse a 10 años. ¿Para qué? Para que los que toman las concesiones, bueno, inviertan pronto y no se queden ahí sentados empollando con el bien nacional, ¿no es cierto?, de los yacimientos durante 30 años, ¿no? Yo creo que es algo justo, no creo que nadie se moleste. Esto, a menos que uno quiera hacer un negocio pingüe, ¿no es cierto?, un negocio contra los intereses nacionales. Totalmente. Yo creo que sería bueno una revisión porque ayudaría tanto a la pequeña minería, a la mediana y a la gran minería desde cualquier contexto en que se quiera ver, desde el punto de vista de inversión, desde el punto de vista de seguridad. Y yo creo que es importante que algunas normas que en el año 90, que tú lo has comentado, vivíamos en una época muy difícil, yo creo que algunas sí quizás se necesita hacer un buen cambio, pero que beneficien a todo el país. Que quede claro que Jorge Soto, exdirector general de Minería, catedrático reconocido, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, jurado en maestrías a nivel internacional, y yo, Oscar Díaz, pues defendemos la minería formal. Sino que a veces se tocan estos temas y saltan todos. No. Hay que darle solución sostenible. El asunto es bien sencillo. Si hace 20 años estamos con esto y no se soluciona, quiere decir que no hemos encontrado la solución real. Entonces nos seguimos mintiendo, no nos sigamos mintiendo, amigos. Y como dice Jorge, gobierno, Sociedad Nacional de Minería, por supuesto, la academia, todos deberían participar porque estamos hablando, y hay una primera plana, señor director, no sé si la pasaron, que habla de cuántos millones o miles de millones están moviéndose con la minería ilegal, y es justamente, es esa, por favor, a toda pantalla, si puede ponerla, señor director. Minería ilegal mueve en el Perú más de 10.400 millones de dólares. Por eso hemos tocado este tema hoy en el programa. No es porque afecta a 4 mineros, ni siquiera a 500.000 peruanos.
a todos los peruanos. Son 10.400 millones que no pagan impuestos, que promueven la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos mirar de costado y no podemos dar soluciones que no son sostenibles en el tiempo. Jorge, para terminar, ¿por qué se postergaron las elecciones en el Colegio de Ingenieros del Perú? Porque nuestro invitado es encabeza, y estamos seguros que está favorito, para llegar a ser el jefe del capítulo de Ingenieros de Minas del Colegio Departamental de Lima, del Colegio de Ingenieros. ¿Qué pasó? Sí, bueno, hubo un tema ahí con la OMPE. Parece que algunas de las departamentales de las regiones se olvidaron de enviar los datos, pero ya se ha regularizado y este 22, más bien aprovecho tus cámaras, el 22 de diciembre okay, se realizarán las elecciones del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental de Lima, y del cual estoy postulando con el número 26, y aquí les hago una un equipazo, ahí tienes a Marcelo Santillana, ¿no es cierto? Sí, a Juan José Herrera, a Germán Arce, Dios mío, tótems. Y algo importante, que tenemos 30% de los que participan en esta lista son mujeres. Como debe ser. Que tienen una trayectoria en la parte minera, y creo yo que es un complemento, ni siquiera es un complemento, que somos ingenieros de minas todos, y creo yo que vamos a lograr los objetivos que necesitamos para todos los ingenieros. Participar en la política minera, uno de ellos, y hacer que crezca nuestro capítulo de Ingenieros de Minas como se debe ser. Sí, y el capítulo de Ingenieros de Minas es uno de los que debería tener algo que decir en serio sobre esto, para poner una solución real a la minería ilegal y, por supuesto, promover la minería, la pequeña minería y la minería artesanal. Sí, eso es lo que hace falta también, que nos dejen participar, porque tanto en el Congreso de la República, en la Comisión de Energía y Minas, en el propio Ministerio de Energía y Minas, y en todas las reuniones que se realizan, o las que yo pude estar en su momento, no participaba el Colegio de Ingenieros. Creo yo que ya es momento que los que estamos en el capítulo de Ingeniería y Minas estemos en la política minera, y sobre todo ver esta política al año 2050, que es lo que se requiere para hacer algo más sostenible y que crezca nuestro país. Está de más decirte, Jorge, que si yo fuera ingeniero, voto de todas maneras yo creo por que la lista 26. El 26, no se preocupe, marquemos el número 26 este 22 de diciembre. Estupendo. Gracias, Jorge, por haber aceptado nuestra invitación, por la claridad de tu exposición, para llamar a la reflexión a la clase política nacional, a los especialistas, para que nos tomemos en serio esto. Lo más probable es que Reinfo se extienda. Digan lo que digan. Aráñense, jálense los pelos. Ojalá me equivoque, no creo. Nos vamos a la pausa, gracias Jorge, con nuestros datos duros, nuestro segmento de pase comercial que llega gracias a Southern Perú. Y por supuesto regresamos con mucho más, no se muevan de sintonía de Tierra Adentro. Amigos de Tierra Adentro, después de esa interesante entrevista, intercambio de ideas con Jorge Soto, exdirector general de Minería, sobre el tema del Reinfo y su futuro, seguramente habrá mucha polémica sobre algunas de las cosas que hemos hablado, pero es parte del ejercicio democrático y es lo que queremos en este programa, que haya discusión. No hay unanimidad en nada, a menos que haya una dictadura, y esto es una democracia. Bien, quiero comentarles rápidamente, antes de la siguiente entrevista, la entrevista central, que Minera Poderosa, a través de la asociación PATAS, a la cual hemos presentado en varios reportajes aquí, y gracias también a su Centro de Innovación Social Rurana, promueven la innovación en el distrito de Patás con la organización de la 4ª edición del Festival de Innovación Social FIS. Aquí vemos algunas fotos, testigos de este evento exitoso. El festival tuvo lugar este fin de semana, justo antes de ayer y ayer, y busca fomentar la creatividad y el desarrollo de soluciones innovadoras para mejorar la calidad de vida de los niños y niñas de la región La Libertad. Según anunció el ingeniero Walter Díaz, gerente del Sistema Integrado de Gestión Minera Poderosa, de Minera Poderosa, el FIS 2024 tendrá una réplica en Trujillo el próximo 12 de diciembre, lo cual nos parece súper bueno. Felicitaciones a Minera Poderosa y todo su equipo por este nuevo logro en beneficio de los jóvenes del Perú. Y dicho esto, nos vamos de inmediato a presentar la entrevista central de hoy, que llega gracias a Casal Ingenieros.
En Casal Ingenieros somos especialistas en tanques de combustible y sistemas piping de diésel, gas natural y GLP. Casal Ingenieros es líder en proyectos electromecánicos, soluciones acústicas y control de ruido para plantas de emergencia con grupos electrógenos. Hace más de 3 décadas somos Casal Ingenieros. Cuenta con nosotros. Bueno, y vamos a seguir hablando de Poderosa, que es una de las principales empresas mineras del Perú y sobre todo protagonista de la producción aurífera formal. Ya sabemos, se ha informado profusamente en los medios en los últimos meses que ha sido objeto de ataques de estos delincuentes, ¿no es cierto?, con los cuales hay que luchar día y noche porque no se puede permitir lo que está pasando en el norte del Perú, pero ellos siguen en su camino del desarrollo, como el que acabamos de mencionar, y por eso hemos invitado hoy a Wiesel Cayupe, jefe de proyectos públicos de Minera Poderosa, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Buenas noches, Wiesel, y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Oscar? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Por poder compartir un poco de la empresa con ustedes. Bueno, hablemos de obras por impuestos. Correcto. Desde el 2013, Minera Poderosa ha invertido, entiendo, cerca de 50 millones de soles en proyectos de obras por impuestos, modalidad con la que se ha consolidado su compromiso con el desarrollo sostenible y el bienestar de las comunidades en las que opera. ¿Cuáles son, Wiesel, los principales proyectos que se han llevado adelante, que ya son una realidad en estos últimos 10 años? Te comento, Oscar. Minera Poderosa entra a utilizar la herramienta de mecanismo de obras por impuestos, que es un mecanismo promovido por el Estado para poder que las empresas privadas puedan hacer infraestructura pública y reducir la brecha de infraestructura, que es una necesidad, sobre todo en los pueblos que están cercanos a las unidades mineras. Entonces, con esta intención Poderosa, a partir del año 2012 comienza sus primeras reuniones con las entidades públicas para poder ejecutar este tipo de proyectos. En el norte, tal vez a nivel nacional, fuimos de las primeras empresas en apostar por el mecanismo. Dentro de los primeros proyectos que hicimos están los proyectos de riego tecnificado con la comunidad de Nimpana, Chuquitambo. Un proyecto que constó de 2 etapas, comenzó en el 2013, terminó en el 2018, tiene una inversión cerca de 10 millones. La primera etapa fue un canal de riego de 10.000 kilómetros, siempre el problema es traer la fuente de agua, ¿no? Así 10 es. kilómetros para traer la fuente de agua. Una vez pasada esta etapa, siguió la siguiente etapa que fue aplicar el riego tecnificado, porque ya la traemos, ¿cómo ahora lo utilizamos? Entonces, una manera de hacerla idónea y correcta y habilitar sobre todo nuevas parcelas de la agricultura fue hacer el proyecto del riego tecnificado. De este modo se sumaron cerca de 100 hectáreas más de agricultura en la zona. Después, en el tiempo, hicimos proyectos de nivel de educación. Apostamos por un parque biblioteca, que fue un proyecto innovador en la localidad de Patás, ¿no? Tiene su segmento de biblioteca completamente equipado y su segmento de parque donde abarca juegos de niños, ¿no? donde la sociedad del pueblo popular de Patás puede pasar el día ahí, ¿no? Tiene también un propio local para hacer eventos y tener reuniones en realidad. De ahí pasamos en plena pandemia al un proyecto de electrificación rural en Pías. ¿En pandemia? ¿No pararon las obras por impuestos? No, sí se limitaron por algunos hechos propiamente donde todo tuvo que parar. Este proyecto en particular, por ejemplo, se puso la primera piedra no recuerdo bien, 13-14 de marzo del 2020 y el 15-16 se declaró. Se cerró todo. Se cerró todo, claro. Y el proyecto al final reinició 5 o 6 meses después. Su ejecución era solamente corta, de 3-4 meses, pero un proyecto de electrificación. Estupendo. En plena pandemia, entonces, donde todo el tema de educación ya era virtual, entonces era una realidad, la conectividad de Internet, entonces era un proyecto que... Claro, estaban ustedes avanzar. llenando un vacío que el Estado obviamente no había cubierto en ese momento. Exactamente, tenían 150 familias beneficiadas en 3 localidades en el distrito de Pías, que era un proyecto que teníamos que avanzar, no podíamos dejarlo ahí, sobre todo por el tema de educación, como repito, que la educación, sobre todo en la zona rural, es tal vez de un nivel medio, pero con el tema de dotar la electrificación no van a perder el tema de la conectividad, que en ese momento era el único medio para llevar la educación. Asimismo, también hicimos un proyecto a nivel de seguridad ciudadana, que es un proyecto de la Escuela PNP Trujillo Moche. Eso hicimos un proyecto a nivel de consorcio con otras empresas privadas. ¿La escuela de la policía de la zona? Ah, qué bien. Que dota alrededor de 350 alumnos efectivos por año. Entonces, sobre todo en este momento de inseguridad que vivimos en la Libertad, claro. Es un proyecto muy emblemático que viene ya funcionando desde el año 2017. Entonces ya pasaron 7 años, ya votaron 7 promociones. Entonces es un proyecto, que ha sido un gol, ¿no? Actualmente tengo entendido que quieren promover hacer una ampliación. De ahí
Uno de los últimos proyectos que hemos hecho, el proyecto que tenía mayor inversión de parte de Poderosa, ha sido un proyecto de agua potable y saneamiento en la localidad de Tayabamba, ¿no? 5 localidades en el distrito de Tayabamba. De agua potable y de agua potable y saneamiento. saneamiento. Entonces, reduce la brecha de infraestructura, sobre todo reduce el tema de poder entrar a temas de salud, problemas de salud, Claro, con la claro. anemia, con la desnutrición. Es un proyecto que costó cerca de 20 millones de soles, 2 años de ejecución, en realidad 2022-2023, alrededor de 2.800 familias beneficiadas, entonces un proyecto emblemático en realidad. Justamente vemos parte de las imágenes de lo que fue ese proyecto. Esos son los proyectos que hemos trabajado en estos 10 años. Bueno, no son poca cosa, además por eso suman 50 millones Sí, de sí, soles. ¿no? Y realmente ha sido relevante para nosotros como empresa apostar por este tipo de proyectos, Claro. ¿no? Porque no solamente es entregar infraestructura, tal vez en algunos proyectos entregas infraestructura Sí, como claro. parte de la responsabilidad social. Sin embargo, apostamos por un modelo más, que es el tema de creación de valor compartido. Y eso lo vemos en proyectos como, por ejemplo, el proyecto de riego tecnificado, donde a través justamente de la Asociación Patás se capacita a los agricultores. En el proyecto justamente que hemos entregado ahora de agua potable, estamos trabajando en fortalecimiento de las CAS. Entonces, que estamos todavía ahí. No Claro. entregamos la obra y nos retiramos. Seguimos avanzando. Lo interesante siempre que hemos tenido la suerte de mostrar en el programa parte de la obra de Asociación Patás y las cosas que hace Poderosa, es que, digamos, demuestran claramente que ustedes tienen el concepto de el socio, el compañero, el partner, ¿no es cierto? No es una dádiva, no, es un trabajo para ayudarlos además a encauzar y que ellos por sus propios medios puedan desarrollar. Hay proyectos de ustedes muy interesantes sobre capital, por ejemplo, de riesgo para nuevos negocios, etcétera, cosas que han promovido. Ahora, seguirnos de obras por impuestos. Nos has dicho, y la verdad es que lo felicito, lo que ya han realizado, pero deben tener nuevos proyectos. ¿Cuáles son esos proyectos? En los últimos 10 años trabajamos una cartera de 5 proyectos, de lo que te mencioné, con una inversión de 50 millones. Lo que estamos haciendo ahora, tenemos una cartera para los próximos 2 años, 25-26, debe estar cerca de los 100 millones sumando los 8 o 9 proyectos que tenemos a la fecha. Proyectados. En los cuales, O por sea, lo que ejemplo, significa que van a duplicar Se lo va a que fue la duplicar la inversión de los 10 años pasados en obras Sí. por impuestos. Te lo resalto para que la gente lo tenga Sí. claro. Esto es importante. tenemos proyectos de agua potable ahí en 2 localidades del distrito de Patás, donde justamente está la unidad minera. Tenemos proyectos de educación en 3 distritos contiguos en Patás, Artirbamba y Chugay. Tenemos proyectos, ahora justamente el Puente Lavacén, un proyecto emblemático que acabamos de obtener, la Buena Pro, con el Gobierno Regional de la Libertad. Es un proyecto que va a beneficiar alrededor de 20.000 habitantes del distrito y provincia de Patás. Te comento un poco. Patás tiene una sola entrada, que es el Puente Chagual. Con este puente que se va a hacer el Puente Lavacén, digamos, poniendo el Puente Chagual a la derecha, el Puente Lavacén a la izquierda, es una entrada o salida más sobre una ruta que va a reducir el tiempo que habitualmente se da de Trujillo a Patás, que normalmente a veces son cerca de 10 horas, por este tramo sería de 7 a 8 horas. No solamente eso, es una ruta menos accidentada. Claro. Entonces, es un beneficio, realmente es un gol, ¿no? Es un No, proyecto le muy vas a promovido. cambiar la cara a Patás. Y eso nos lo decían nuestros reporteros que han tenido la suerte de visitar la zona para realizar reportajes para nosotros que hemos emitido en estos últimos 2-3 años. Y siempre me decían, ¿por qué tienen una sola ruta? Y me parece estupendo que por fin se hayan decidido para ayudar en ese campo. Sí, se ¿no? va a hacer una nueva ruta, va a unificar 2 provincias de Bolívar y Patás en La Libertad. Si no me equivoco, 2-3 kilómetros más hasta un puente, el puente Calemar, y por ahí ya tienes otra salida a Huamachuca y de Huamachuca a Trujillo. Entonces es realmente importante este proyecto de inversión. El proyecto está cerca de los 25 millones, con eso podemos decir que el 2024 Poderosa, como proyectado el 2026, tiene una inversión de 75 millones en ejecutado, lo que nos convertiría al día de hoy que la empresa que ha apostado en el norte, particularmente en La Libertad, por obras por impuestos, siendo el número 1. No, y además estás hablando de hasta el 26, o sea, no estás hablando acá en los próximos 10 años, sino en el corto plazo. En el corto plazo. Realmente esto es digno de aplaudir. Antes de que gane el tiempo, que creo que nos has contado cosas muy, muy interesantes, ¿ha habido apoyo de las autoridades municipales, regionales o no, para ser sinceros? Sí. Tengo que aplaudir el apoyo que ha habido de las entidades públicas. El proyecto de Tayabamba que te comento comenzó en el 2022, cambio de gestión en el 2023 con la nueva autoridad. Siempre al inicio, como están desentendidos del proyecto, no saben de qué se trata, reciben capacitaciones y después de ello ya tienen una participación muy activa. Entonces la nueva autoridad continuó el proyecto, no lo paró, no lo retrasó y avanzó.
Igual, los proyectos que tenemos planificados al 2026 son con las autoridades actuales. Siempre en obras por impuestos sucede que el primer año de gestión las nuevas autoridades comienzan a capacitarse, saber claro. de qué se trata. Sí. En el segundo año se activa y quieren avanzar. Por eso tenemos proyectos que tenemos en cartera, proyectos que ya tenemos como la Buena Pro, como te decía, como el Puente Lavacén, proyectos que ya están con estudios formulados, Estupendo. proyectos que están formulándose actualmente. Entonces, ha habido una apertura de las autoridades. Siempre, al inicio es un poco difícil, pero de ahí está, es por normal. inversión. No, yo te preguntaba no por pública. eso, porque sí, al inicio se están sentando, conociendo, viendo qué personal tiene. La pregunta era si es que había una predisposición positiva o no. Sí. Y veo que sí, lo cual es muy bueno y se ha traducido en los 50 millones que ya se invirtieron y los 100 que piensan invertir ustedes en un plazo bastante corto. Sí, correcto, sí. Y eso un comentario chiquito, podría decir que es a nivel nacional, porque a través del mecanismo de obras por impuesto, este año sería su mayor inversión de 2.500 millones. Entonces, De acuerdo. para que esto se dé, siempre se da con la voluntad política de las entidades públicas, si no, no se daría. Amigos de Tierra Adentro, esto usted no lo ven en ningún programa de televisión. Ninguno. Bueno, nosotros tenemos el orgullo, la satisfacción de poder mostrarlo a ustedes. Wiesel Cayupe es jefe de proyectos públicos de Minera Poderosa y nos ha contado cómo es que en los últimos 10 años han invertido 50 millones de soles y van a invertir en el corto plazo otros 100 para beneficio de las colectividades. No estamos hablando de la obra, de la operación minera, que eso corre por su lado, pagan sus impuestos y hacen todo lo que tienen que hacer. Así que mis felicitaciones, Wiesel. Gracias por haber venido. Mis felicitaciones a ti y a todo el equipo de Minera Poderosa que está realmente comprometido con el desarrollo de nuestro país y que entienden que es juntos como podemos crecer todos. Gracias, Oscar. Muchas gracias y dales mi saludo, por favor. Y espero tenerte en otra ocasión, quizá para hablar de ese puente que lo quiero ver y estoy seguro será una realidad en poco tiempo. Sí, se debe entregar en el primer semestre del 2026, debe estar terminado. Estupendo, estupendo. Muchas gracias. Gracias. Fue Wiesel Cayupe, jefe de proyectos públicos de Minera Poderosa. Nos vamos a nuestro segmento de Pasa Comercial, Volver al Futuro, que llega gracias a Clínica Cabani, siempre con un dato de interés del futuro que ya es presente. Y volvemos, por supuesto, después de la pausa con... vamos a hablar de qué pasó con la visita de Xi Jinping, qué pasa con Trump y su nuevo gabinete. ¿Está escalando el conflicto y la guerra en Ucrania? Y finalmente, ¿cómo evaluar las primeras decisiones, las primeras declaraciones del presidente, del flamante presidente de Petroperú? De eso hablaremos con nuestro invitado especial, José González. Ya volvemos. Estos últimos días han sido intensos noticiosamente en lo que tiene que ver con la economía nacional y mundial. Se han dado varios eventos de trascendencia internacional, global, como son APEC, que se realizó en Perú, el G20 en Río, que dicen que no le fue muy bien, que hubo mucha improvisación, muchos errores, a diferencia de la APEC peruana, y después la COP29, que también parece que ha sido medio caótico y, según algunos, la peor COP de los últimos años. ¿Por qué? ¿Quién sabe más para hablar de eso que José González? Y con él vamos a conversar de inmediato en la entrevista del cierre, que llega hoy gracias a Media Impact. La comunicación efectiva es clave para transformar la cultura en tu empresa. Somos tus aliados para lograr un diagnóstico especializado, estrategias digitales y procesos ágiles que potencian tu comunicación. Media Impact. Bien, y ya está con nosotros, como todos los domingos, José González. Muchas veces, la mayoría del tiempo, lo tenemos a través de Zoom, porque él radica en los Estados Unidos, pero tenemos la suerte de contar en estas semanas con él y cada vez que hemos podido, hemos aprovechado para animarlo a darse un salto a nuestros estudios. José, buenas noches. Encantado, Oscar, un placer siempre. Hay temas ricos para conversar, y además que tú conoces muy bien. Para empezar,
¿Cuáles son para ti las principales repercusiones, y para los televidentes, para que lo sepan, de la PEC de Perú 2024, luego del G20 que empalmó en Río y luego de la COP29 en Bakú? La PEC y el G20 han sido la PEC y el G20 de Xi Jinping. Cuando se había descartado este año que China podía ser un jugador de la magnitud que se esperaba por los problemas y los cuellos de botella que está enfrentando la economía china, Xi Jinping llega al Perú con un lenguaje de libre mercado y libre comercio, que era el que tenían los Estados Unidos hace unas décadas y aparentemente vendría perdiendo. Tienes razón. Ahora con Trump peor. O sea, vendría a ser China en vez de Estados Unidos, porque es cierro mi mercado. Bueno, sigue. Y lo más importante es la inauguración del puerto de Chancay, que al haberse inaugurado, ya salió el primer cargamento de arándanos del puerto de Chancay a China. El lema de Chancay a Shanghai, y es importante, no es de Shanghai a Chancay, es de Chancay a Shanghai, pega muy fuerte. Hay una conciencia, la cantidad de artículos que se han publicado de publicaciones latinoamericanas sobre el puerto y el impacto del puerto y la dimensión que este puerto realmente va a tener. Recordemos, lo habíamos dicho en el programa meses antes, cuando el proyecto venía, y era claro que venía, que según las proyecciones de China, y lo reafirma allí en su visita al Perú, que va a capitalizar el 50% del comercio entre China y América Latina. Va a ahorrar entre 10 y 24 días la travesía de América Latina a China. Cuando teníamos que exportar para consolidar envíos de América Latina a China, había que enviarlo vía Manzanillo en México o San Diego en los Estados Unidos. Parte de esa consolidación se va a dar en el Perú, y el puerto podría generar ingresos netos, libre de todo gasto, al final del año, 4.500 millones de dólares al año para el Perú. Wow. El canal de Panamá genera 2.000 millones. ¿Sí? O sea, más del doble de lo que genera el canal de Panamá para Panamá. 2 veces y media lo que genera el canal de Panamá para Panamá. Y esa realización y lo que significa la presencia china en el Perú particularmente, recordemos que viene asociada de una visita de Estado, han consolidado esta visión de que las dinámicas del Pacífico regresan con mucha fuerza, más aún cuando viene la asunción de la administración Biden Trump en la Casa Blanca el 20 de enero próximo. Xi va a la reunión del G20, el impacto es el mismo, y curiosamente el G20 ha sido muy desordenado. Tuvieron que tomar 2 fotos de familia. En la primera foto no estaba Biden, no estaban 2 líderes más. En la segunda tuvieron que poner un fondo porque ya no estaban en Río. El comunicado final, Lula lo publicó sin discusiones finales, con un descontento generalizado. ¿Y qué decían todos? En Perú la pasamos mejor. La recepción en Perú, la organización en Perú fue espectacular. El Perú ha quedado realmente bien en una PEC que ha sobresaltado por sus dimensiones. Y esas contradicciones del Perú, José, en la última encuesta de Datum le da 3% de aprobación a la presidenta Dina Boluarte y 95% de desaprobación. Es decir, vivimos en 2 mundos, pero esto es bien importante, la imagen que se ha dado en el mundo es la mejor. Y no solo eso, el gobierno americano viene con 20 helicópteros, una cantidad de locomotoras, hay una discusión al respecto sobre la calidad o no de los mismos, pero digamos, y se ha discutido, como lo habíamos previsto, los minerales críticos. Y América Latina como fuente de minerales críticos, y todas las publicaciones internacionales han cubierto in extenso ambas visitas, hablando de la importancia de América Latina hacia adelante por sus recursos naturales, lo que nos lleva a la COP29. La COP29 en Bakú, en Azerbaiyán, se iba a llamar, son 3 COPs fundamentales. La del año pasado, que era la COP sobre la descarbonización, esta es la COP financiera, y la próxima, que va a ser en Belén, en Brasil, es en donde deberían formalizarse todos los acuerdos que se tomaron en París, en la COP de París del año 2015, que son los acuerdos de París. Y esta COP financiera era para definir el monto de inversión de las economías. Pero entiendo que no se ha llegado a acuerdos en la COP29. Se firmó en la hora nona. En el domingo de Azerbaiyán, que era el sábado pasado, se acordó, los países del sur global, que son los que demandan este tipo de asistencias, requieren entre 900.000 millones y 1.3 trillones de dólares al año para aliviar los daños que causa la emisión de carbono en el norte global, que son los que más emiten carbono, junto con China y la India.
Hoy día se invierten 100.000 millones de dólares y se llegó a un número 300.000 millones, insuficiente, pero se triplica hacia el 2035. Una larga discusión de que uno de los grandes emisores hoy día son China y la India, pero como son parte del sur global, en esta distribución geopolítica que existimos, dicen que ellos no tienen por qué contribuir, mientras que el norte global incrementa sus inversiones y su colaboración al respecto. Un evento importante, se aprueba la transaccionalidad de los créditos de carbono, que no existía. El último de los acuerdos de París del 2015 se acaba de firmar en esta COP, en que se va a crear un mercado internacional por los créditos de carbono importante para países como el Perú, por nuestra naturaleza amazónica. En el Perú no hemos empezado ni a tocar lo que es financiamiento verde y azul, que es de gran beneficio y que no existe en el horizonte ni en la perspectiva de las autoridades políticas peruanas. José, te hago una pregunta que se está haciendo mucha gente. La política arancelaria que ha anunciado el candidato Trump y electo presidente de los Estados Unidos, ¿puede amenazar el megapuerto, el desarrollo y el crecimiento del megapuerto de Chancay? La discusión va a ser muy intensa y muy grande. Recordemos que lo que ha propuesto Trump es subir las tarifas a los bienes importados de China hasta el 60% y de otras naciones hasta el 20%, incluido México. Hay que recordar que los tratados de libre comercio son leyes y para subir esos aranceles tendrían que modificar las leyes y revisarlas. El Partido Republicano tiene una mayoría de 3 senadores en el Senado y de 10 congresistas en la Cámara de Representantes. Son mayorías simples no calificadas y algunas de estas leyes requieren mayorías calificadas. Habría que ver la discusión de qué se incluye y qué no se incluye en el TLC peruano y qué implica que se modifiquen esos aranceles y se apliquen a bienes que salgan, pasen o se originen en el puerto de Chancay. El escalamiento de las hostilidades en Ucrania, ¿qué tanto nos deberían preocupar? Más allá de que todos repudiamos las guerras, etcétera. Económicamente hablando, ¿cómo nos toca? El conducto directo del escalamiento, hay que recordar brevemente, Biden aprueba que se utilicen misiles norteamericanos de mediano alcance desde Ucrania a territorio ruso, cosa que se habían resistido a aprobar. Ucrania dispara 6 de esos misiles, solo uno llega a objetivo, 5 son derribados por las defensas rusas. Parece que el diseño es a propósito, sencillamente para probar. Rusia contesta con un misil hipersónico de 5 cabezas explosivas, no nucleares, que produciendo nucleares se escala la tensión entre ambos países. El efecto debería ser sobre los precios del crudo, que es el primer conducto. No ha sucedido todavía, pero las tensiones no se alivian, sino que se incrementan. Se toma como que la administración Biden está tratando de asegurarse que la administración Trump no vaya a retroceder en el proceso ucraniano. Lo que sí es cierto que la administración Trump va a incidir en el proceso israelí, apoyando a Israel mucho más abiertamente que lo que ha sido la moderación de la administración Biden, lo cual debería seguir teniendo un impacto en los combustibles, que nos impacta a todos por los impactos inflacionarios, lo mismo que sucedería si las tarifas suben en los Estados Unidos. Sin embargo, en lo que sí nos beneficia es que el oro sigue subiendo. Claro, de acuerdo. Antes que nos gane el tiempo, volvemos a Perú. Yo les recordé, amigos televidentes, que José González dirigió con todo un equipo una operación que llegó a colocar 7.500 millones de dólares en bonos de PDVSA, de la empresa de petróleos de Venezuela, en pleno gobierno de Hugo Chávez. O sea, no era cosa fácil. Por lo tanto, sabe del tema y conoce perfectamente el tema petrolero. Y por eso, ¿cuáles son tus impresiones sobre las primeras declaraciones, los anuncios del nuevo presidente de Petroperú, Alejandro Narváez? Las propuestas iniciales, creo que el nuevo presidente del directorio Narváez ha tomado decisiones inteligentes y adecuadas. El problema de Petroperú no solo es un tema técnico y financiero, sino que es un tema político que hay que atender políticamente. Y sus primeros gestos al respecto han sido bastante positivos y la recepción desde fuera ha sido bastante positiva. Las primeras indicaciones también en cómo maximizar el ingreso, las declaraciones que da hoy día que salen en la prensa son las correctas. Es decir, Petroperú tiene que ser una compañía que genere ganancias, no necesariamente que se privatice, no en estas circunstancias y menos que se liquide. Liquidarla es inconcebible. Claro. ¿Y cómo llegar a esos objetivos? El único tema que no ha mencionado y que los mercados internacionales están esperando es el tema
de la reestructuración de la deuda. Recordemos que ya tema que tú conoces muy bien. ya se capitalizó parte de la deuda, ya se extendió la otra parte de la deuda. Hay dos pedazos de deuda que no han sido atendidos formalmente. Uno es la deuda al Instituto de Exportación Español, que el mercado asume no va a ser tocada por su naturaleza, y el otro son los 3.000 y pico millones de dólares que se deben a los bonistas. El mercado internacional está esperando algún tipo de reestructuración, bien por una recompra de bonos o una quita. Y eso no se ha tocado, eso es Pero clave. es posible Sin y duda. es urgente. Todo es, absolutamente, porque en la medida, cuando una compañía quiebra, cuando su flujo de caja ordinario, operativo, es insuficiente para pagar sus gastos operativos y sus deudas financieras. En la medida que sus gastos operativos tienen un límite en términos de recostes, hay que recortar el peso de esa deuda, o bien se refinancia, que es un tema voluntario, o se reestructura. ¿Sí? Y esa reestructuración de esos 3.000 y pico millones, el mercado los espera, el mercado está dispuesto a aceptarlos, de nuevo, siempre y cuando sea una oferta sensible, racional, lógica y que coadyuve al saneamiento del ingreso operativo y luego neto de la compañía. Ese cálculo que deberían hacer los bancos de inversión especializados en el tema, asesorados por abogados que sepan de las leyes, porque esta es una deuda emitida bajo leyes del Estado de Nueva York. Ese número va a ser clave y mágico para darle esa viabilidad y ese aire que requiere y demanda la compañía, y es un anuncio que el directorio debería considerar con mucho cuidado. No se puede anunciar antes de tener el número en línea, pero la intención de hacerlo más temprano que tarde. De acuerdo. La próxima semana, en principio, tendríamos aquí en nuestros estudios a Alejandro Narváez. Recordemos que lo entrevistamos hace 2 meses y medio, 3, y días después fue convocado por Palacio de Gobierno. Nos interesa conversar con él, hablar para que nos diga exactamente qué es lo que quiere hacer, responder algunas preguntas que seguramente mucha gente se hace sobre este moderado optimismo que él tiene respecto a relanzar y recuperar la salud financiera de una empresa tan importante como Petroperú. Muchas gracias, José. Nos vamos de inmediato, nos dice nuestro director, nos vamos recordándoles que la próxima semana nos encontramos igual, en el doble horario estelar, de las 7 y las 9 de la noche, en esta su casa, ATV+, en este su programa Tierra Adentro. Oscar Díaz los espera, si Dios quiere. Gracias.